Este, voy a iniciar. Este es siempre que yo hago un tema, tanto, no sé, ya desde varios días atrás Dios como que me empieza como a poner ese sentir de los temas o de lo que trato de hablar. Y esto pues no fue la excepción. Son cosas que Dios trabaja en mí, que está trabajando conmigo y que a la vez pues trato de compartir para que pueda ser de edificación de todos. El tema, el nombre o el título que yo le coloqué a este tema fue Amor a prueba de todo. Y acá quiero iniciar con una pregunta. Es que no es necesario que respondan, cada uno puede responderse ahí. Y la pregunta es, ¿a quién amamos o qué es lo que amamos? ¿A quién amamos? Cada uno pues tendrá su propia respuesta. Y yo les comparto pues un poco de la experiencia de dónde es que surge esta pregunta. Yo en algún momento pues tuve la oportunidad de estar o participar en una capacitación y nos hacían, era sobre seguridad y nos decían, miren, escriban en su cuaderno quién son las personas que más aman o a quién es a quien más aman. Entonces muchos poníamos la familia, la esposa, los hijos, mamá, y al final, pues, cuando compartimos las respuestas, muchos nos decían, miren, ¿y quién, y por qué no pusieron a ustedes? ¿Por qué ustedes no son las personas a quien más aman? Y, ok, sí, nos hacían como que entrar esa forma de pensar de que las personas, pues, tenemos que ser nosotros para poder amar a los demás. Si nos amamos a nosotros, pues amamos a los demás. Y como cristianos, como hijos de Dios, pues posiblemente la respuesta que nos haya venido a la mente es ¿a quién amamos? A Dios, ¿no? Entonces, esa es como que la primera pregunta que nosotros hacemos. Cuando hablamos de amor, decimos, amamos a Dios, y es muy probable que en algún momento hayamos incluso recitado el famoso versículo de para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, de Filipenses 1:21. Es un versículo muy conocido que muchos hemos incluso hasta declarado, ¿no? Pero quiero hablar un poquito antes de entrar en profundidad de por qué le puse a prueba de todo, amor a prueba de todo, empezar a hablar acerca del amor. Y la semana pasada o las semanas anteriores donde hablaba Cristian acerca del amor también, hay un versículo perdón, un extracto que quiero que pueda acompañarme y voy a dejar hay unas pequeñas tareitas, ¿no? Entonces, primero, Wendy, si pudiéramos buscar Primera de Corintios 13 4 al 7. Primera de Corintios 13 de 4 al 7. Y Sergio, si nos puede apoyar también, buscando Juan 14:2. Entonces, y Adiel, Byron, si puedas ayudar también. ¿Estás ahí? Simonchis, aquí estoy. Si pudieras buscar primera de Juan 3:1. Primera Juan, ¿qué? 3:1. Yo ya lo tengo por acá. Ok, bien. Entonces, bueno, si pudiéramos leer qué dice 1 Corintios 13 4 al 7, por favor. Le Claro que sí. agradecemos El mucho. amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ok, muchísimas gracias, Wendy. Acá estamos hablando de qué es lo que el amor pasa, soporta, atraviesa y cuál es la esencia del amor. Y muchas veces nosotros vemos ese amor de Dios hacia nosotros, pero acá quiero darle un poquito la vuelta. Y de eso se trata el amor a prueba de todo. Tratar la manera de ver el amor desde el punto de vista nuestro hacia Dios. Porque muchas veces vemos lo que Dios hace por nosotros, pero démosle la vuelta un poquito, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Ahora, ¿a quién amamos? Ok, amamos a Dios, pero ¿por qué amamos a Dios? Y eso es lo que nos lleva también al siguiente versículo, que era el que habíamos hablado de Juan 14:2, de 14:2 y 3, por favor, si pudiéramos leerlos, lo tenemos por ahí.
Está bien, dice así. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ok, gracias Sergio. Entonces, aquí lo que vemos es cómo realmente, por qué es que nosotros buscamos amar a Dios. No es tanto por lo que nos dé materialmente, sino porque Él nos dio una promesa. Si vemos todo lo que habla acá en Juan 14, 2 y 3, vemos de que Él estuvo con nosotros, vivió con nosotros, pero Él se fue y nos prometió regresar para llevarnos y vivir con Él. Algo que va a perdurar para siempre. Él nos dio esa promesa y nosotros como hijos de Él, como creyentes de Él, nosotros estamos aferrados a eso y es lo que genera ese amor. Lo que Él hizo por nosotros en la cruz y la promesa de que íbamos a estar con Él después en un tiempo posterior. Pero cuando estamos hablando de este punto, quiero traer acá a colación una historia y es la historia de Pablo. Nosotros ya habremos escuchado hablar de la historia de Pablo. Pablo en Hechos 9 pues nos habla cómo Saulo fue transformado y fue cambiado a Pablo. Y esto es una muestra de amor y lo hago y tomo el ejemplo de Pablo porque Pablo fue alguien inconverso, fue alguien que buscaba matar cristianos. Y un encuentro sobrenatural con Jesús, con Dios, con Cristo, pues hizo que totalmente su forma de vida, su estilo de vida y de pensamiento cambiara. En Hechos 9, todo el capítulo 9 de Hechos, habla acerca de ese proceso, cómo él tuvo ese encuentro, cayó porque quedó cegado por una luz, fue llevado hasta un lugar en donde alguien oró por él, le quitaron esas escamas que tenía en los ojos y a raíz de ahí, o a partir de ahí, cambió totalmente la vida de Pablo. Pablo, yo me imagino, yo hablaba con la gorda y con Adrián esta semana y yo le decía, en una plática, ¿cómo se sentiría Pablo? ¿Cómo sería ese cambio de Pablo? Porque él venía de matar gente cristiana, de atacar y buscar y perseguir cristianos. Pero yo imagino que él no estaba solo. Yo le digo, ¿cómo sería eso? Él tendría amigos, tendría compañeros. ¿Y cómo es que cuando él dejó esa vida, qué pasaría con su familia? Y yo digo, ¿qué pensaría su mamá? Ay, mijo, qué bueno que cambiaste, ¿no? No sé, pero ¿cómo es que ese amor llevó esa transformación en Pablo, ¿no? Entonces, eso lo ejemplifico porque Pablo fue una persona común y corriente. No es que él tuviera un don sobrenatural, sino que el amor que él llegó a despertar a raíz de esa sensación o de esa comunión espiritual y especial que tuvo con Cristo, pues lo llevó a ese cambio tan radical. Ahora, si pudiéramos leer, Byron Adil, Primera de Juan 3, 1, del 1 al 3, porfa. Del 1 al 3. Sí, del 1 al 3. Dice, permíteme que me cargue la Biblia. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purificará a sí mismo, así como Él es puro. Gracias. Acá lo que podemos ver es que Él primero nos amó. O sea, quien amó primero fue Dios. Y Él por el amor que nos tuvo, nos llamó hijos de Dios. Pero nos hace una reflexión acá que siendo hijos de Dios, el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Quiere decir que todavía no estamos reflejándolo a Él con nuestras acciones. Cuando nosotros nos empapamos de Dios, cuando nos involucramos y nos llenamos de Dios, eso se hace evidente. Y yo me ponía a pensar cuando estaba preparando este tema, ¿cómo es ver a alguien que, por ejemplo, a veces vamos en la calle y vemos, y voy a poner el caso de Mirna y Sergio. Yo creo que todos los hemos visto ahí en las fotos o ya tenemos esa idea de que cuando están juntos ahí todos cariñosos y se refleja el amor que ellos emanan, ¿no? Entonces es algo que se evidencia. Pero acá en el versículo nos habla de que todavía nosotros no reflejamos ese amor, no reflejamos realmente lo que representa ser hijos de Dios.
Y es el llamado que nos hace acá, el poder manifestar, hacer que cuando eso se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es, como el amor puro que es, y esa es la esperanza que tenemos en Él. Entonces, esto nos lleva a poder ver que realmente nosotros como hijos de Dios tenemos algo más por explotar. Es ese enamoramiento, ese primer amor que muchos sufrimos o que muchos tuvimos, es de mantenerlo y poderlo expresar. Voy a tomar otro verso. Yo soy mucho le decía a la gorda hoy, yo no sé, yo cuando hago un tema leo, tiendo a usar muchos versículos bíblicos. Espero que no sea mal. Pero quiero buscar en 1 Corintios 9:25. Podemos ahí buscar Corintios 9:25. En Corintios 9:25 hace un ejemplo de cómo alguien que está apasionado, que alguien que está buscando algo, hace un esfuerzo y deja de lado muchas cosas por obtenerlo. Y voy a utilizar la misma analogía, el mismo ejemplo que utilizó acá pues el apóstol Pablo, de un atleta cuando se está preparando para poder ganar una competencia, obtener una medalla. Es el mismo ejemplo que hace acá el apóstol Pablo, que se prepara y literalmente dice en Corintios 9:25, todo aquel que lucha, refiriéndose a un atleta, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Si un atleta, si una persona que busca algo material, algo físico que puede ser corruptible, que puede perderse, que puede romperse, que puede quedar en el olvido, se prepara, incluso yo estaba viendo un poco de la preparación que hacen los atletas, que comen específicamente ciertas cantidades, los horarios muy estrictos, se encierran y a veces dejan de lado muchas acciones, muchas actividades cotidianas para dedicarse lleno a esa preparación para obtener esa presea. Entonces nosotros, ¿de qué forma nos preparamos? ¿De qué forma o qué estamos renunciando para poder prepararnos a recibir esa corona incorruptible? Y esto viene a ser lo que yo llamo acá las cosas que nublan el amor. Dentro de las cosas que nublan el amor hay muchas, pero yo enlisté algunas acá. Dentro de las cosas que yo enlisté pueden ser las necesidades. Yo puedo tener una necesidad grande, puedo tener deseos, puedo desear algo, puedo tener algo, incluso el miedo me puede frenar a mí a crear o a explotar ese amor que yo pretendo manifestar. Los enojos, algo que también puede frenar. Y si subimos nuevamente a lo que veíamos antes de qué es el amor, dice que el amor no se irrita y no guarda rencor. Sin embargo, un enojo puede llegar a generar y a nublar ese amor. Las tristezas, personas que están muy tristes dejan de sentir amor o entran en una situación tan retraída o de pesar que hace que el amor que se sentía se pierda. Hay personas, incluso yo conozco casos de personas que se sienten tan tristes por la pérdida de una persona que desvían totalmente su mirada de Dios. Y eso es algo que puede nublar el amor. Las presiones de grupo, las adicciones, los apegos hacia otras personas. No sé, yo creo que todos acá posiblemente hayamos tenido alguna de estas. Yo, por ejemplo, y se los hago públicamente, tengo necesidad, todos creo que tenemos en algún momento necesidad económica o de algo en particular. Estamos orando por una necesidad acá, pero son cosas que nos pueden desviar la atención del amor que realmente podemos manifestarle a Dios. Yo deseo algo, yo quiero y oro por algo, porque eso es lo que yo quiero, no sé, quiero llegar a comprar esa casa, quiero ese carro, quiero esto, deseo esto. Los miedos, los enojos, las tristezas, las presiones. Y en el caso de Pablo, yo por eso veía cómo sería la situación de Pablo, ya con su séquito de soldados que perseguían a los cristianos, cómo era esa situación. Entonces yo decía, esas presiones también pueden desviar la atención, pueden orillarme a que deje de creer o deje de demostrar ese amor, ¿no? Los apegos a las personas y las adicciones a algo en concreto pueden hacer que nuble la vista y ponga en primer lugar todo esto antes que a Dios y quitarle el lugar que Dios tiene o que digo yo tener en mi vida, ¿no? Y esto me lleva a poderlo plasmar de dos perspectivas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo
una necesidad, yo estoy orando, yo estoy velando y digo manifestar mi amor por Dios, estar entregado. Pero ¿qué pasa si dentro de esa necesidad Dios dice, mira, no te la voy a dar? ¿Qué pasa si esa necesidad que yo tengo no se llega a suplir? ¿Qué pasa si eso que quiero no me lo llegan a cumplir? ¿Qué pasa si esa persona y se convierte en esa tristeza y no me la devuelven, o qué sé yo? O que tenga tanto y me dicen que tengo que dejar una adicción, un vicio, y eso ya empieza a crearme conflicto interno, y realmente yo prefiero la necesidad, prefiero lo que deseo, prefiero ceder ante las presiones o ante las adicciones, y eso quita realmente el lugar de Dios. Y aquí lo llevo a dos perspectivas. La primera perspectiva es de una persona recién convertida, una persona que era inconversa, como el caso de Pablo, y como de los muchos que habemos acá, o muchas de las personas que nos congregamos ahora, que éramos antes inconversos y que pasamos a creer. Y del otro lado, pues las personas que crecieron en una familia cristiana, son cristianos de cuna y fueron desarrollando. ¿Qué pasa si cualquiera de estos dos casos llegan a caer en estas situaciones de necesidades no suplidas, o de cualquier tipo de estas situaciones? ¿Qué pasa con ellos? Si la firmeza que nosotros tenemos es esa convicción de amor, es fuerte, nos mantenemos, pero muchas veces llegamos a sucumbir, y lo hago y lo digo por experiencia propia de inconverso. Muchas personas, y lo hablábamos en el tema de la academia, al momento de la consolidación, que teníamos ese riesgo a que las personas regresaran, porque muchas personas, al momento de no sentirse amadas, queridas, o tal vez les vendieron una idea errónea de que al estar en Cristo todo iba a ser color de rosa, y al ver que no es así, entonces, como tenían un pasado, deciden volver. O en el caso de cristianos de cuna, que ellos venían de una formación cristiana, pero muchas personas no tienen esas experiencias del mundo y crean esa necesidad o esa curiosidad por ver de qué se trata, o simplemente no quieren buscar algo en el mundo, buscar algo fuera de cristianismo, fuera de Cristo, sino que se retraen, y ese retraimiento empieza a generar ese enojo contra Dios y ese pseudoateísmo que a veces se da. Entonces, ¿cómo es que realmente las personas pueden llegar a reaccionar, y cómo es que eso es evidencia también del amor que podemos manifestar? No sé si voy bien hasta ahí o hay alguna duda. ¿Sí? Ok. Bien. Cuando vemos todo esto, es posible que nosotros nos hayamos sentido tristes en algún momento, que nos hayamos sentido frustrados, enojados, molestos, desesperados, ansiosos, qué sé yo, muchas situaciones. Y eso es algo que es natural, es algo normal, que si bien el amor es algo que se mantiene, como lo veíamos antes, el amor es benigno, el amor todo lo soporta, es natural y es humano también llegar a sentir esas emociones y esas situaciones. Incluso podemos ver en los ejemplos en donde el mismo Señor Jesucristo llegó a tener emociones humanas. Por ejemplo, hay un versículo muy conocido por ser el versículo más corto, que es Jesús lloró, en Juan 11:35. Jesús lloró al saber de la muerte de Lázaro. Cuando él supo que Lázaro había muerto, él sintió tristeza, porque dijo, ser querido se murió. Pero viendo a la actitud de Jesús, no fue de, ay, me voy a llorar y que se quede ahí. Él se levantó, tomó pues la autoridad que tenía, e incluso pues llegó a resucitar a Lázaro, pero él llegó a sentir esa emoción. Así que si esa emoción la tuvo nuestro Señor Jesucristo, es una emoción natural, pero lo que no se debe es someterse o sucumbir ante esa emoción. Otra situación que se pudo manifestar en el Señor Jesucristo fue el miedo. En Lucas 22:44, ahí nos habla de cómo Jesús sintió miedo. Estando en agonía, dice Lucas 22:44, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Entonces era grande su agonía, él sentía ese miedo, pero ese miedo no lo sometió a él. Él después de eso dice que se levantó
y fue nuevamente a donde estaban los apóstoles esperándolo y los encontró dormidos, pero él venció el temor también, venció la tristeza, venció el miedo y las tentaciones. También podemos ver cómo en el tiempo cuando se apartó 40 días en su ayuno, también fue tentado y la venció. Y quizás puedan tener esa espinita de sí, pero era Jesús, pues Jesús es Jesús, cómo no va a soportar todo eso si es Jesús? Entonces, también hay situaciones en donde vemos, y regreso al caso de Pablo. Pablo, al generar esa transformación en él, cambió de ser Saulo a ser Pablo. Llegó a instituir muchas iglesias, a hacer muchos viajes misioneros, pero también en esos viajes sufrió muchas persecuciones, arrestos, maltratos, golpes, y a pesar de eso, pues él seguía adelante. Hay situaciones, y voy a tomar acá un extracto de Corintios, en donde en 2 Corintios 12:9, del 7 al 9, voy a leer acá, habla y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Acá incluso él habla de las debilidades de la carne como ser humano. Y cuando él incluso dice que lo pidió 3 veces: quítame esta debilidad, esa situación que está bloqueando ese posible, digamos, esa posibilidad de recaer. Pero Dios le habla y le dice: bástate mi gracia. Entonces lo que hace acá es que él totalmente se sometió a lo que hablaba la semana pasada la gorda, lo que hablaba Areli, de someterse y rendirse a Dios. Ríndete a mí, y eso es lo que debe bastar, y es buscar realmente esa conexión y ese amor. Cuando nosotros buscamos y manifestamos ese amor, nosotros muchas veces empezamos a hablar y hablar y hablar, pero lo que buscamos es la búsqueda, realmente esa oración, y que nos dicen es que tienes que orar. Realmente lo que nos lleva a hacer esa oración cuando nos sentimos abrumados es que necesitamos ese consuelo de Dios, buscamos realmente estar con Él. Esa es únicamente ese tiempo, no es más allá de esperar que Él nos hable, de esperar que Él nos conceda las peticiones. Es únicamente el poder crear esa comunión, el poder estar un ratito con Él, el poder hablarle, el poder pasar un rato bien rico con Él. Entonces, esto es algo que vivió Pablo. Y si preguntan, ¿vale la pena amar a Dios? Sí, vale la pena amar a Dios. Recordemos que el vivir, todo lo que yo tengo es porque para mí el vivir es Cristo, y lo del morir es ganancia. Y se oye tal vez muy fuerte, muy drástico. Si me matan, entonces es ganancia. Sí, porque realmente, aunque haya padecimientos, haya dolor, haya frustración, haya lo que haya, o lo que estemos pasando, al final nuestro amor no depende de lo que Dios nos dé, no depende de las bendiciones materiales que Dios nos dé, sino de realmente llegar a pasar ya no solo un ratito, sino una eternidad con Él. Ya no se trata solamente de buscar y orarlo en ese momento de oración, sino que en un tiempo postrero, llegar ya no solo ese ratito, sino vivir totalmente con Él. Y eso es lo que vale la pena. Durante todo el viaje de Pablo, durante toda la situación que Pablo vivió y la persecución, hablaba también que tuvo muchos momentos de aflicción. Y en Hechos 14, del 21 al 22, hay algo que me llamó mucho la atención, aire, que me dejó y me marcó mucho una parte, y la parte final, que a veces muchos tienden a malinterpretar o tienden a darle relevancia a algo que realmente no es el objetivo de esas palabras de Pablo. Dice: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
muchas veces en esta última parte se le da más relevancia a la parte de las tribulaciones. Y realmente no es que dice, tienen que aguantar tribulaciones. Lo que dice es que es necesario atravesar muchas situaciones, muchas cosas dolorosas para poder al final decir, logré estar en el reino de Dios. No se trata realmente de todo lo que yo esté padeciendo, no se trata de lo que yo esté sintiendo, de lo que a mí me agrade, sino realmente lo que me va a ayudar a que al final de todo el proceso que yo esté pasando pueda vivir con Él. Tenemos una promesa que Él nos ha dado, es una promesa que Él realmente nos dijo desde el inicio y nosotros confiamos y creemos realmente en eso, y es que vamos a entrar en el reino de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que, como hijos de Dios, buscar y manifestar, que no se trata de lo que nos pueda dar o de lo que no nos pueda dar, de lo que nos pueda gustar o no, sino de poder pasar una eternidad con Dios. Y pues este es la palabra pequeña que quería compartir. Gracias, la verdad que fortalecedora, ¿verdad? Y nos exhorta. Esto yo lo sentí como una llamada de atención, como una exhortación bien bonita con todo a llamarnos la atención, ¿verdad? De que no nos gobiernen las situaciones o nuestras emociones, sino que la convicción de que Dios es nuestro todo, ¿verdad? Y que lo que hacemos es para estar precisamente al final con Él por una eternidad. Yo creo que en lo que menos pensamos nosotros es lo más seguro que tenemos, que nos vamos a morir, ¿verdad? Pero entre veces no lo pensamos, ni lo planificamos, ni nos preparamos para un evento como este. Pero es nuestro puente para llegar a vivir con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchas gracias por la palabra. No sé si alguien tiene algo más ahí que decir. Sí, yo precisamente me está pasando algo así, ¿verdad? Por la situación de mi papá, pues yo le digo a Cristian, yo tengo la fe puesta en Dios y la confianza de que Él va a hacer su obra, pero Él sabe cuál es la obra perfecta para mi papá. Entonces, independientemente de lo que pase, yo sigo creyendo y sigo confiando y sigo con esa misma fe, y es la que a mí me da la fortaleza para seguir día con día. Entonces eso es muy cierto, de que no porque que no nos dé lo que nosotros queremos vamos a cambiar o vamos a dejar las cosas, ¿verdad? Sino al contrario, yo creo que nos hace más fuertes a seguir luchando y a seguir llegando a estar en esa comunión con Él. Eso sería. Buenísimo. Yo también quiero, pues, de verdad, Guille, me gustó cómo amarraste cada cita, amarraste las palabras de Jesús cuando Él demuestra su amor, y Pablo, que fue un fiel seguidor de Él, ¿verdad? Porque Él dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol, ¿verdad? Pero Él es uno de los que demuestra ese amor, ¿verdad? Y muy bueno el título, ¿va? Amor a prueba de todo. Y en realidad de eso se trata. La esencia del Evangelio es el amor, ¿verdad? Entonces, todas las citas que dices, yo tuve que salir 5 minutos porque me llamaron, pero sí me gustó cómo las amarraste, cómo llevaste el mensaje. Estuvo muy bonito. La verdad que sí, te felicito. Muchas gracias por la Gracias. palabra que compartiste, y pues siento que te metiste con Dios para que te respaldara. Sí, Gracias. es que, no sé, cuando Dios me trabaja, yo siempre, no sé, no creo en casualidades, pero justo esta semana estoy hablando con alguien que tenía una situación así bien crítica. Y yo también estuve pasando pues ahí algunas crisis existenciales por necesidades que uno puede estar pasando. Y, y casualmente pues hablando con esta persona me topé con dos situaciones en donde se daba el caso de alguien que había cerrado su corazón a Dios y me decía, mira, es que no quiere saber nada de Dios. Y
pues yo digo, ¿qué realmente es lo que pasa conmigo? Porque yo en algún momento también pues me senté y le oré a Dios, le digo, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Y como que Dios me dijo, mira, ¿y qué pasa si yo no te cumplo lo que me estás pidiendo? ¿Qué vas a hacer? Y fue como que Dios me confrontó de tal forma que realmente me llevó a ese punto. ¿Qué pasa si no se solventa lo que me estás pidiendo? ¿Qué pasa si no se resuelve? Con eso, ¿qué vas a hacer? Y a mí en una oportunidad pues ya me pasó. Yo hace mucho tiempo pues era cristiano, algo no me salió bien, me retiré de la iglesia. Entonces, parte de eso pues algo que uno que viene del mundo, que no está bien consolidado, puede hacerlo retroceder porque no está bien enfocado, que realmente el amor no se refiere de lo que pueda recibir. Si fuera así, entonces Dios no nos amara, porque ¿qué le damos nosotros a Dios? Ujú. Entonces, He realmente visto. el amor que Dios nos da es tal como lo mencionaba al inicio, desinteresado, todo lo soporta. Dios nos aguanta un montón de cosas. Entonces, es lo mismo con nosotros. Y era como cambiarle el enfoque. Muy Así es. bien. Muchas gracias. Cristian, ¿quería decir algo? Sí, primero que nada felicitarlo por muy bonito el mensaje. El tema estuvo bien confortado y bien unido a todo. Cuando daba a Wendy la oración de inicio, yo le pedí a Dios que me hablara, porque en cada mensaje o en cada reunión donde está Dios siempre va a haber un mensaje. Y yo le pedí a él que me hablara porque yo dejé de trabajar y me vine a sentar. Le dediqué tiempo a esto porque yo sentía algo que donde me tenían que hablar. Y yo estoy pasando una situación difícil y cabal lo que dijo aquel es algo de que Guillermo. uno piensa de que todo va a estar bien y no es cierto. Nosotros siempre tenemos que tener pruebas porque así es la ley del cristiano. Yo me siento cristiano porque yo quiero y mi anhelo es ser uno con Dios. Ese es el anhelo que yo tengo, de tener la convicción de con Él, pero como ser humano titubeo. Y me ha pasado porque hablaba yo con mi tío, con el que me quedó, y me dice, mira, se murió mi hermano hace 2 meses y se murió aquel ahorita, pero sigo teniendo la fe en Dios. Y me acordé de eso cuando aquel dijo eso, porque no importa la situación que uno está viviendo, uno tiene que seguir en ese camino. Y no importa la situación que estamos llevando, uno tiene que seguir creyendo en Dios, porque uno lo siente uno más fuerte. Y la verdad les digo, o sea, cuando mi tío falleció ahorita me dolió muchísimo y todavía me duele y estoy triste, pero tuve un sueño bien fuerte. Ese día yo vine a las 6 de la tarde y me quedé dormido. A las 10:30 Wendy me levantó para orar y me volví a dormir. Al otro día yo me levanté como nuevo. Y esa es la fortaleza que Dios le da a uno. Un sueño reparador le llaman, un sueño, pero yo le llamé que Dios me estaba dando esa paz, esa tranquilidad. Y era lo que decía aquel, cuando uno en una oración es el momento donde uno le pide a Dios, o es el momento donde no espera que Él le hable a uno, sino que uno libera como que la confianza que en Él cuando uno le tiene fe. Y cuando yo me levanté con aquello, dije, mi tío está gozando la gracia de Dios. Entonces, ahorita que aquel dijo eso, me acordé de eso porque yo oré en la noche y yo sentí la presencia de Dios, la tranquilidad que me dio. Cuando yo me levanté con mi pensamiento y dije, mi tío está gozando de la presencia de Dios. O sea, el gozo eterno, lo que nosotros construimos aquí, cabal lo que aquel dijo, y es lo que yo le pedí a Dios que me hablara, ¿va? Entonces, la verdad,
hoy también me dijo alguien, anoche escuché un testimonio donde él debía 250,000 quetzales de tarjetas de crédito y toda la cosa. La cuestión es de que él dijo que habían orado por esos estados de cuenta. Y él pensaba que cuando le dijeron traer los estados de cuenta, nunca le dijeron que era para ahorrar. Según él, que le iban a dar un cheque y toda la cosa, mentira. Y entonces él se quedó así como que, bueno, ni modo, ¿va? Y llegó el momento en que él empezó, él es motivador de empresas, a eso se dedica él. La cuestión es de que le empezaron a llamar, le empezó a dar trabajo y toda la cosa, y empezó a hacer convenios de pago. O sea, Dios le dio el discernimiento a él para ir haciendo cómo iba a ir pagando todo, y lo pagó todo. Y yo le decía a mi cuate, mira vos, le digo, ¿cómo le haces vos? Mira, a mí no me alcanza, yo no sé qué hacer, le dije, estoy pasando una situación bien difícil, pero no ordeno mi cabeza. Mira, mano, me dice, hace algo, escribí tu presupuesto y ponete a orar encima de él. O sea, 2 veces me lo dije, desde ayer me lo vienen a decir y hoy me lo vuelven a decir. Y hoy aquel me conforta con lo que me dice. Dios habla en un mensaje y por eso yo, o sea, hay que dejar todo cuando uno lo llama a Dios. Y la verdad te felicito, gracias por el mensaje. Gloria a Dios. Amén, qué lindo, la verdad es que qué sensación tan hermosa en el corazón cuando esta palabra viene y te toca las fibras, ¿verdad? Porque el Señor tenía una palabra especial para cada uno de nosotros. Nos alegramos mucho que sean esos instrumentos útiles, ¿verdad? En las manos de Dios.